México es muy grande y tiene sus lugares enigmáticos, muy interesantes, zonas de poder. Hay un lugar donde, bueno, lo menos que se dice es que se ven duendes, hadas, que es un lugar de sanación, que es un vórtice energético donde la gente va a hacer peticiones, a sanarse o simplemente a tener esta experiencia de lugar energético en sí. Este lugar está en Ocotlán, Jalisco, y se llama El Foco Tonal. Buenas tardes, hoy vamos a contar la historia de este enigmático lugar y para ello nos acompaña Martín Domaní, bienvenido a Muchas Hacer Saber y gracias. Hacer. Y bueno, Gracias. pues es de él la experiencia de este Gracias, lugar, gracias. que nos platiques entrando en el tema, cómo fue la historia de que tú escuchaste o cómo empezaste con esta intención de ir a ese lugar, empezaste buscándolo. ¿Cómo Sí, surgió? pues como de verdad, como de película fantástica, ¿no? Porque ahí sí, creo que tengo ese gusto de poder decir que yo fui invitado astralmente. Aunque yo no soy muy dado a decir que veo cosas o no. Yo digo que no tengo evidencia, pero en sueños yo les voy a contar una historia de aproximadamente, no sé, 2001, 2002 creo, que de repente en un sueño se me viene una persona morena de unos 20 años aproximadamente, cabello negro y de unos ojos negros, muy, muy negros, grandes, ¿no? Grandes. Yo recordaba que era espectacularmente grande el ojo. Y simplemente recuerdo que me decía, tienes que venir aquí. Hacía un hincapié. Luego me empezaba a mostrar lugares, me decía, por aquí y por acá y por allá. Y entonces esos lugares, él me llevaba, físicamente me llevaba a esos lugares. Entonces yo decía, bueno, primero me invita a un lugar, luego no me dice qué lugares, me afirma que tengo que ir. En el sueño o viaje astral que haya sido, me muestra lugares específicos ya estando ya ahí. Yo decía, bueno, pues qué extraño, pero bueno, ahí prácticamente acaba el sueño, lo recuerdo, y no le doy mucho más interés, si no es porque tengo un amigo Arturo, que la historia de Arturo es que me llama y me dice, fíjate que estaba yo viendo, me estaba quedando dormido viendo tele. Era un canal de cuestiones esotéricas, que creo que ya ni existe este canal, era Argentina, venía de Argentina el canal. Y resulta que entre despierto, dormido, me quiero apagar la tele, pero veo que se están despidiendo de un programa que decía, tienen que venir a Foco Tonal, que está en Cuitzeo. Y se acaba el programa, me dice. Entonces Martín, me dice, tú que estás metido en estos rollos espirituales y esto, debes de saber, pero les estoy hablando que en esa época en Google, bueno, en Internet no aparecía, porque yo estuve buscando mucho al respecto de foco tonal y no aparecía, en los grupos empecé a preguntar, no aparecía, hasta que una señora me dijo que ella había escuchado eso de foco tonal y que me mandaba con un maestro o alguien que llevaba excursiones a foco tonal. Me da el teléfono, hablo con este cuate, pero yo de verdad, muy sinceramente, le dije que la excursión no me interesaba, que yo lo que quería era nada más saber qué era foco tonal, si él me podía decir dónde estaba y que yo por mi parte agarraba mi coche y me iba, ¿no? No me volvió a marcar, no volví a saber nada de él. Y bueno, gracias a esta señora que fue la que me dio el conecte con él, que ella no había ido a Foco Tonal, me dijo, yo sé que queda cerca de una fábrica que se llama La Celanese, que era una fábrica que existió y a lo mejor todavía existe un poquito. En México eran fábricas de textiles. Y hasta ahí. Entonces yo tenía esas pistas. Foco tonal, que podría estar cerca de la Celanese y Cuitzeo. Entonces, a partir de eso, pasa algo muy curioso. Este cuate empieza a quedar como loco porque me llamaba casi a diario diciéndome si había yo avanzado algo. Yo le decía que no, que realmente era muy poquito el avance. Y él me decía, no, es que de veras tenemos que ir y yo sé que tú me vas a acompañar y tú tienes que ser. Y al principio me pareció un poquito loco, luego me pareció obsesivo.
no sé si te acuerdas de extraños, de encuentros del tercer tipo, esta película Sí, que fue icónica. sí, sí, sí. eh, a, a los personajes les pasaba eso. Hacían figuras donde iba a ser el encuentro con extraterrestres. Hacían unas figuras. Si estaban comiendo puré, el puré lo convertían en ese montículo. Pero si estaban haciendo jardinería, lo hacían. Eh, y yo por esa película que ya había visto, porque la película es mucho más atrás, decía, a mí se me hace que ya quedó contactado, ya le pasó algo, porque yo sabía que estaba pues cuerdo, ¿no? Pero sí me caía muy chistoso eso. Hasta que un día que me llama y me dice que por favor es que tenemos, no puede ser que no avancemos. Le digo, pues vamos, agarramos el coche y mañana nos vamos a ver a dónde. Pues Cuitzeo, entonces nos ocurre Cuitzeo, el pueblo de Cuitzeo, que es muy bonito. Llegamos a Cuitzeo y en Cuitzeo, pues yo lo único que se me ocurrió es vámonos al centro, porque cuando uno viene en este sentido, el centro del lugar es muy importante visitar y preguntar. Entonces preguntamos, nadie sabía nada. No sabían que era Focotonal, no sabían nada de que la Celanese, no sabían nada. Así nos estuvimos muchas horas hasta que una persona nos dijo, espérenme, yo lo único que sé es que la Celanese más cercana a Cuitzeo está en un pueblo que se llama Ocotlán, a 2 horas de aquí, que no es muy cerca, 2 horas no es realmente Sí, muy no, no. cerca, ¿no? Entonces, pues no teníamos más opción. Huitzeo es Michoacán. Entre Michoacán y Guanajuato. Ah, Es donde está un lago precioso que es el lago de Cuitzeo. Y el pueblo es bien bonito. Y ahí estuve, por eso lo conocí al pueblo, porque uno pasa generalmente como para ir a Guadalajara y ves el lago, o a Michoacán, a Morelia. Pero resulta que tienes que cruzar hay un puente muy bonito que llegas al otro lado y entonces ya es el pueblo, ¿no? El pueblo de pescadores. Bueno, resulta que pues nos lanzamos a la aventura de decir, bueno, pues vámonos ¿cómo se llama? A Ocotlán. Y era la única otra pista que teníamos. Llegamos al otro día a Ocotlán y resulta que desde el primer momento recuerdo perfectamente que aparecía una señora con creo que era su esposo y una carriola con unos niñitos. Era la primera persona que veíamos muy temprano en la mañana en Ocotlán y le preguntamos y esa señora nos dio otra seña genial que nos dijo si es aquí. Y les voy a decir, yo no sé dónde está el Focotonal, pero sé dónde está la Celanese. Entonces vayan a la Celanese y ahí preguntan. Entonces llegamos muy temprano a tocar al guardia, porque me acuerdo que era fin de semana, no trabajaban, pero apareció un guardia. Y yo siempre tratando de hacer ciertas relaciones, decía, bueno, ¿los guardias qué son? Bueno, pues son de alguna manera, como dice el nombre, están cuidando, son cuidadores, son servidores. Entonces decía yo, bueno, pues este cuate que nos diga. Llegamos con el guardia y el guardia perfectamente nos dio la indicación. Nos dijo, suben, es un cerrito. Resulta que Cuitzeo es el barrio de Cuitzeo que pertenece a Ocotlán. Entonces tú subes eso porque es un montículo, bajas y luego creo que unos 3-4 kilómetros sobre la riviera del lago de Chapala, ahí es el Focotonal. Pues ya a todo dar, ¿no? Llegamos y también otro dato muy chistoso es que había un letrerito porque nos dijo, van a ver, porque no sé qué kilómetro ni sé, pero es una carreterita y luego hay un letrerito que dice Focotonal y ahí es una vereda y ahí llegas, ¿no? Entonces nos dio mucha risa porque el letrero se había caído. Y entonces, en vez de que señalara así, decía Focotonal, pero la flecha era al cielo. Y no, pues estuvo bueno el acertijo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a este lugar y resulta que, bueno, no estaba como está ahora, pero yo llegué perfectamente entendido que era una invitación astral que me habían hecho. Yo relacioné por el tiempo que lo que me decía mi cuate era de alguna manera la revelación de mi sueño y por eso es que también le metí ganas a la excursión, ¿no? Y a la aventura. Entonces llego y no estaba Manuel en ese momento, pero pregunté por él y me recuerdo muy bien que le dije al chavo que todavía es de los muchachos que ayudan ahí al espacio. Le dije, somos peregrinos de muy lejos y venimos invitados a este lugar que no sabemos qué es,
pero ya llegamos, ¿no? Entonces este chavo, yo creo que después de ese rollo, de ese discurso, rápidamente le habló a don Manuel que no estaba y... Pero tú no sabías que se llamaba Don Manuel No, ni quién era, ¿no? nada. O sea, por el, ¿cómo se dice? Encargado o el dueño del lugar, ¿no? Nada Ibas más. buscando. Yo, claro, porque así como yo pregunté, bueno, yo dije, el guardia de la fábrica es servidor, yo inmediatamente conecto con que el dueño del espacio pues es quien nos puede ayudar a saber por qué tenemos esta, pues yo creo que más que intuición, ¿no? Para poder llegar. Y entonces sí, ellos entendieron muy bien, rápidamente le hablaron por celular, llega don Manuel, después de un ratito, ya habíamos pasado para eso, les cuento, y es una historia maravillosa, porque era distinto, no había tanta gente, disfrutabas muy bien el espacio, ya nos habíamos dado cuenta que había una resonancia en un punto a la mitad de la nada, en un llano, donde no hay acústica posible hecha por concha acústica ni por nada. ¿Cómo era posible que entrabas a ese espacio y no solamente lo que sentías? Porque uno dice, bueno, pues puedo estar alucinando un poco, pero allá hay un efecto que yo considero de lo poco que existe, al menos que yo conozca, donde lo esotérico y lo científico se juntan de manera muy clara. muy evidente, muy clara, que es la resonancia del lugar, la resonancia del sonido. Entonces, ya llega Manuel y a partir de eso, ya ahora sí que ya les puedo contar la historia ya del foco tonal. Ya la otra parte fue cómo llegué yo al foco tonal. No, pues muy interesante la historia para compartirla, porque tenías que compartir esta historia. Sí, cómo Pero no. bueno, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y también ahí, pero ya el lugar ya está muy bonito, ya lo visita más gente, ya está acondicionado, más acondicionado a recibir gente, ¿no? Sí. Pero el punto aquí y lo importante es la historia de Don Manuel, que es a lo que venimos el día de hoy a contar esta historia. Bueno, que Martín cuente la historia de Don Manuel. Que ya Don Manuel físicamente ya no está en este plano, ¿no? Ya no está, pero bueno, resulta que todo esto que les voy a contar, trataré de que sea lo que don Manuel me contó, porque luego hay historias que empieza uno a leer y se empieza a informar y ya no sabe luego muy bien dónde quedó, pero yo trataré de ser fiel, les prometo, a lo que don Manuel lo que don Manuel me contó, ¿no? Lo que él me contó es que en efecto el foco tonal significa presencia universal de energía cósmica. Es un lugar que está conectado con el centro de la galaxia. Es un lugar de sanación, de reflexión, de oración, de cualquier culto que uno pudiera tener que te conecte con tu espíritu, con tu evolución humana. Puede uno llegar y está abierto así. Eso continúa hasta la fecha. La historia de cómo llegó, ahora la historia de Manuel es que él pues ya se había jubilado muy a gusto, señor, él vivía en Ocotlán, en el centro del pueblo, y decía que estaba ya muy cansado de la ciudad de Ocotlán, ¿no? Del ruido y del asunto, y dijo, no, pues con esta lana que voy a ganar de mi jubilación, me voy a comprar un terrenito a las afueras del pueblo, donde esté yo muy tranquilo. Y entonces dice que ese lugar desde el principio que lo vibró, sintió mucha paz, una paz que él no había sentido en su vida, y por eso se enamoró tanto de ese terreno y dijo, yo aquí quiero construir, voy a hacer mi casa de retiro, aquí me vengo a vivir con mi esposa y ahí, ¿no? Y entonces esa casa la estaban empezando a construir cuando dice don Manuel que él, por curioso, que porque siempre dijo que él fue muy curioso, se sentó en una piedra, haz de cuenta en lo que estás ahí, lo que fuera, y alguien que creo que era uno de los albañiles, de los trabajadores que estaban haciendo la casa, le echó un grito como, ¿dónde estás? O necesito algo. Y entonces él contestó a esa petición como normal, que debe haber sido, ¡hey! Algo, ¿no? Y en ese momento él estaba en el mero foco tonal, en el grande. Y entonces dice que cuando empieza a escuchar esa resonancia, porque ustedes hagan de cuenta, los que no lo han vivido, que es un efecto como de eco, como de micrófono. Se escucha la voz como robótica, ¿no? Exacto. Como robótica. Exacto.
y como varias veces, ¿no? Y esto al aire libre, ¿no? Nada más es ese punto donde te paras, donde te colocas, ahí se escucha. Y solo lo escuchas tú. Los de al lado, aunque estén cerquita, no lo escuchan No lo así. escuchan. Solamente A tiene menos que ver que con estén dentro, con a tu menos que cuerpo, estén ¿no? dentro del Creo que círculo. que el cuerpo también hace una resonancia. Creo. Sí, sí. No, pues nadie sabemos mucho al respecto. ¿Cómo ¿no? funciona? Cómo está. Bueno, entonces resulta que él pasa eso, escucha, marca la piedra donde estaba sentado, porque dice, ah, no, aquí es, porque se dio cuenta que si caminaba 1 metro ya no había ese efecto, en fin, descubre eso y más o menos para esos entonces llega un sanador a Ocotlán que se llamaba Juan. Entonces don Juan llega y era un vidente, sanador que andaba por todos lados, pues haciendo pláticas y sanando personas, en fin. Resulta que ahora viene la historia de un poquito del señor Juan. Juan. Este don Juan era un cuate que vivía de ser vidente, ¿no? A eso se dedicaba, y durante muchos años le habían indicado que había un lugar que él tenía que llegar y tenía que fomentar y tenía que limpiar para que se pudiera trabajar de manera correcta y hacer sanaciones en el lugar, que era el foco tonal. Entonces él empieza desde muchos años atrás, empieza a buscar al lugar y no lo encuentra y no lo encontraba y no lo encontraba, hasta que don Manuel un día llega donde él estaba haciendo su sanación y lo contacta, y lo invita al terreno y le dice, es que yo tengo un terrenito, y ya le hace la historia. Entonces, que en ese momento don Juan suelta casi todo y le dice, claro, vamos al terreno. Claro, porque don Juan ya tenía el antecedente que le habían encargado un lugar que no había encontrado, que él como vidente dice que ya él pensó que iba a morir y que no iba a encontrar el lugar en la Tierra. Entonces él con viajes astrales empezó a ir a otros planetas a ver si en otro planeta no hubiera sido y que se hubieran equivocado y que no estaba en el planeta Tierra. Cuando llega, le dice a Manuel que por favor lo deje trabajar el lugar. Pero reconoció el lugar. Inmediatamente. Sí, inmediatamente. Nada más que no le dijo nada a don Manuel. Le dijo que lo dejara trabajar, creo, 1 semana. Creo que le dijo, déjeme aquí 1 semana, yo no me voy a mover de aquí, le pido que me traiga algo de comida, en fin, ¿no? Digamos lo básico, pero no me hablen, casi no me disturben, no me molesten, yo voy a estar haciendo trabajos aquí espirituales y nada más. Y él se quedaba en la casa de Manuel, el que dice que todavía ni estaba terminada, ¿no? Pero ya era, digamos, de alguna forma habitable. Entonces ahí este señor se queda durante 1 semana haciendo trabajos, pues yo me imagino chamánicos. Don Manuel nunca me mencionó la palabra chamánicos, pero dijo que él veía que se paraba en un lado y luego se paraba en otro lado y luego hacía meditación o se quedaba mucho tiempo en otro, ¿no? Y así 1 semana entera. Cuando termina ese momento, llama a Manuel al mismo foco, a donde está el lugar más fuerte, porque resulta que no nada más hay uno, sino hay otros foquitos en el mismo terreno, y parece que también en México hay en otros lugares, ¿no? Pero ya nada más les termino la historia de don Manuel y de don Juan. Resulta que le dice, mira, yo aquí estoy en presencia de un gran maestro que no puedes ver con los ojos, pero está presente. Él es el guardián astral del lugar y se llama Saint Germain, ¿no? Y él me está diciendo que yo te pida permiso para que tú seas el guardián físico del lugar, porque tú eres el dueño del lugar, del terreno. Entonces, si tú quieres, fíjense nada más qué maravilla, si tú quieres y nos das permiso, podemos implementar este lugar, que es el trabajo que yo vengo a hacer, es unir la parte astral o la parte etérica con la parte física del lugar, para que este lugar pueda servir de sanación, de buena onda, de que la gente venga a sentir la paz que tú sientes en este lugar. Entonces Manuel
dice que no sabía nada, no conocía nada de estos rollos y que lo que le dijo fue sí, ¿no? Se aventó a decir, bueno, no lo veo, pero creo porque yo me siento muy bien aquí y yo creo que esto puede ser. Y vámonos. Entonces fíjense la historia de don Manuel, cuando él pensó que ya estaba retirado y que se acababa la historia productiva de su vida y estaba empezando, porque de ahí a que don Manuel transiciona o se va de este plano, porque también Manuel pues ya no está, como les dije, pasaron creo que 20 años. Fueron 20 años de la vida de don Manuel dedicados absolutamente al foco tonal. Lo que no les he dicho de don Juan, por si ya se lo andan pensando, es qué pasó con don Juan. Don Juan le dice a Manuel, ya está hecho, ya ocupa el lugar, es un lugar que tiene que ver con la doctrina de Saint Germain, de la metafísica, le da algunos, digamos, recomendaciones muy breves y se va. Porque él tenía que hacer en Reynosa, porque este cuate era de Reynosa. Entonces se va y le dice, yo por teléfono me estaré comunicando, regresaré, en fin, yo te voy a instruir, te voy a dar el apoyo para que esto pueda ser a lo que está planeado, un lugar muy importante, y se va. Y no regresa físicamente más porque murió. Cuando don Manuel vuelve a querer hablar, ya le contestan en Reynosa que acababa de fallecer. Entonces, don Juan no vuelve al lugar, sino astralmente también. O sea que realmente yo creo que este señor, esa ya es mi interpretación, pues esperó a ese momento, ahora sí que descansó a gusto de que ya había dado con el lugar que tanto tiempo buscó, y ya una vez que dio con él, bueno, pues ahora sí que descansó en paz, ¿no? Y se fue. Entonces Manuel, a través de él mismo, con algunos recursos de amigos que llegaron y que empezaron a ver de qué se trataba el lugar, fue que empezó a trabajar, pero él mismo le metía mano a la albañilería y a poder hacer este lugar. Lo que sí te puedo contar es de lo que se ve actualmente, que hay un castillo como Disneylandia mexicano, ¿no? Porque tiene colores muy especiales, tiene una forma muy especial. Don Manuel me contó que era un lugar de sanación, sobre todo de cáncer, de enfermedad de cáncer. Son cámaras, así le llamó, cámaras de sanación, y que ese lugar le habían a él dictado, ¿no? Por comunicación telepática tenía él un dictado de cómo se tenía que ir haciendo piedra por piedra del lugar y de las columnas y de todo lo que es el foco tonal. Entonces, para concluir esto que podríamos llamarle el pasado de foco tonal, o de mi vida que tiene que ver con foco tonal, les puedo decir que yo, hasta que regresé a México, me di cuenta que este cuate que había yo presenciado en sueños era don Manuel. Nada más que don Manuel, etéricamente, como se me presentó a mí, no era de la edad que tenía en ese momento, pero lo pude verificar por los lentes, porque él usaba unos lentes muy negros y muy grandes. Y esos lentes, que yo claro que sí los vi, y a Manuel lo conocí bien y lo vi muchas veces, lo fui a ver muchas veces, lo visité muchas veces, en grupos, sin grupos, con poquita gente, ¿no? Don Manuel siempre usaba esos lentes, que parece ser que tiene que ver con parte con la instrucción que él daba en el foco tonal, que es a rayo de sol, y que todo el tiempo necesitaba esos lentes, y también por muchos gurús, por chamanes, que el trabajo de energía puede ser tan fuerte que empiezan a perder cierto capacidad de ver. Entonces les recomiendan los doctores que usen esos lentes muy, muy oscuros cuando tienen ya esta situación, que se les puede presentar un problema físico, creo que es a nivel de la retina. Entonces eso no me lo dijo don Manuel, pero bueno, con el paso del tiempo yo me fui dando cuenta que sí, que era muy probable que yo hubiera visto astralmente a don Manuel joven, ¿no? Como yo creo que astralmente que conservamos una forma que podría yo decir que es la más saludable que pudimos haber tenido en nuestra vida física.
Y así es como yo lo vi. Nunca pude verificar mucho esto que les cuento con don Manuel, porque don Manuel, que era de veras muy agradable, muy gentil, muy buena persona. Él te daba un abrazo y cuando te abrazaba te empezaba a ordenar todo, te hacía como masaje holístico en ese, o sea, el abrazo él aprovechaba para sanarte. Entonces esos abrazos de don Manuel de veras para la memoria imborrable, ¿no? De lo que de veras una persona buena, con buena intención, hacía hasta en abrazarte. Y cada vez que yo le quería preguntar algo referente a un pasado, nunca me lo contestó. Don Manuel no vivía en el pasado. A mí nunca me reconoció. Porque yo le podía haber dicho, oye, yo soy el cuate que vino en octubre, o que vino hace un año, o que te acuerdas que trajimos un grupo grande. Siempre te decía, ah, sí, 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 pero lo que le importaba era que pasara el grupo, que supieran de qué se trataba, que hicieran sus decretos, que sintieran la energía, que pidieran con el corazón si tenían algo que sanar, y que de veras él decía que tenía que suceder la sanación, y eso le llevaba la vida. Y como cada vez empezó a ir y más personas, entonces no era muy fácil hablar con don Manuel. Sin embargo, yo las veces, al principio sí me choqueó un poco el que él no me reconociera, ¿no? Porque siempre el ego, como que uno está acostumbrado a que te digan, claro, tú eres el cuate de la otra vez, pero no hubo nunca ese reconocimiento. Y ya luego, como lo de los lentes, también entendí que él al vivir ese presente, que lo que importaba era la instrucción, no tenía tiempo o atención para platicar de cosas del pasado, excepto esta historia que nos narraba, ¿no? Pero en físico lo importante era eso. Y sí, otra cosa que sucedió que se parece a mi sueño inicial fue que él en físico sí me llevó por varios lugares en el jardín y dentro de la cámara de sanación o castillo, o dentro de su casa, me llevó a varios focos pequeños tonales, que sí había una resonancia y sí sentías algo parecido a lo que se siente en el que está al aire abierto, y eso había sucedido en el sueño. O sea que sí se cumplió lo que yo vi en el sueño, lo cumplí con don Manuel, nada más que pues de otras formas, ¿no? Entonces el sueño que tú tuviste te decía algo en el sueño que tenías que ir, A fuerza. pero no te decía para qué. Ni me decía ni para qué ni a dónde era el lugar. Pero resulta que ese lugar has regresado muchísimas veces. Sí, sí, sí. Y ya sabes cuál es la razón de regresar. Mira, yo creo que es un lugar feliz. Yo he dicho que Disneylandia, no conozco físicamente yo Disneylandia, pero yo no me interesa mucho conocer Disneylandia. En cambio, Foco Tonal, yo les prometo que es más fantástico que Disneylandia. Claro, esto lo voy a verificar cuando yo vaya a Disneylandia, pero es que es fantástico, es lo que tú sientes, lo que pasa, el mundo de la mente. En este lugar es de verdad. Yo he visto sanaciones, he visto personas que de verdad han sanado, que se les ha resuelto importantes situaciones de su vida con esta manera de ir al lugar. Entonces, simplemente con el hecho de ir vas a tener una experiencia física impactante, más todo lo demás que va a suceder contigo, con lo que tú quieras, con lo que te des de chance. Y muy pocas personas, aunque sí existen, no han sentido la vibración, ¿eh? Sí hay personas que no la han sentido. Ha sido N cantidad de veces, o sea, muchísimas pues yo creo que 20, veces. Por decir algo. Por decir algo. Sí, Pero fíjate, la historia de Don Juan, un sanador vidente, que decías en astral ya le habían encomendado este lugar, lo estaba buscando físicamente, y hasta que llegó el momento, Don Manuel igual por su lado se jubila, compra el terreno, llamémosle que a lo mejor de una manera fortuita se encuentra con este lugar, lo marca con una piedra. De ahí ya ve diferente este lugar, no solo porque le hacía sentir bien. Se entera que va a estar este sanador, este vidente por ahí, lo invita al lugar. Cuando el vidente llega, resulta que se da cuenta que es el lugar que había estado buscando toda su vida. Toda su vida. Lo prepara, le pide permiso primero a don Manuel, y también creo que se cuenta que él caminaba, daba un paso y pedía permiso, ¿no? Todo lo que hacía pedía permisos. Sí. Y en un video que tuve la oportunidad de ver,
decía don Manuel, las personas entre más preparadas, pues más educación y más permisos tienen que pedir, ¿no? Él para todo pedía permiso a la tierra, etcétera, Como etcétera. hizo con Manuel, que le pide permiso para que él pueda ser el guardián físico del foco tonal. Porque ser el dueño no necesariamente quiere decir que seas el guardián, ¿eh? Ya estos son cuestiones a nivel chamánico. Claro. Entonces, bueno, acondiciona todo este lugar. Ahora si lo vemos, a lo mejor tendría que ver mucho con la metafísica, ¿no? Porque es una casa de retiro de los 7 rayos, por ejemplo. Todo como el tema, podríamos decirle, todo el temario, Son rayos las de luz. columnas de cada color de las llamas que maneja en la metafísica, y principalmente la llama violeta del La maestro Saint Germain, transmutación. de la transmutación del maestro Saint Germain, que es violeta y que es el guardián del lugar, y ahí antes de entrar al lugar hay una forma de pedir permiso para entrar que la ponen escrita y ya está condicionado, ¿no? El lugar. Y se dice que hay otros en el mundo, o sea que no es el único en el mundo. No sé si recuerdas que en Francia, dicen ¿no? que en Francia hay uno, en China hay otro, y en México hay uno en Aguascalientes y uno en Delicias. Ah, ok. Cuando menos eso se tiene el registro Y de que existen. por otro lado se dice que es el más grande del mundo o Sí. no está comprobado. Sí, No, es el bueno, más cuando grande. menos por evidencia de investigación, sí, es el más grande. No importa la creencia que uno tenga, de qué religión sea, por qué proceso de la vida esté pasando, no tienes que hacer gran cosa, simplemente llegar ahí y vivir la experiencia. A mí me tocó en el grupo pasado que fuimos, me tocó una niña muy jovencita, adolescente, que no sentía la vibración. Entonces yo me imagino que eso se debe a que es un proceso de, de un bloqueo que puede tener ella misma, ¿no? Ante quien la llevó a lo mejor o cuál sea su apreciación, pero quitando estos casos muy esporádicos, todos tenemos la experiencia, ¿no? Esa experiencia sí la puedes tener, es una experiencia física. Claro, y bueno, es tan mágico este lugar, como dije en un principio, que por allá hay un lugar donde dice que hay hadas y duendes y se dejan los muñequitos y cosas así, ¿no? Sí, Igual. yo no soy vidente, entonces nunca he visto un duende ahí ni en ningún otro lado, ¿no? He visto duendes, pero ya más humanos, más humanos que duendes. Pero, pero duendes así de elementales y eso, no. Pero hay muchas personas, inclusive que han ido conmigo, que los ven y que, bueno, pues tiene digamos que cerca del foco tonal a unos metros, hay un árbol que tiene unas figuritas, le han puesto, porque las mismas personas que vamos llevamos a veces juguetitos o alguna cosa ahí por los duendes, entonces hay un dulcecitos, entonces hay un rollo ahí con, con, con los que pueden ver, bueno, que Ajá. tienen estas facultades. Y el lugar entras y efectivamente es el castillo, que son cámaras de sanación. Creo son 7 niveles, no sé. ¿Sí? ¿7? Creo que O- sí. Yo nada Creo, más he entrado al de abajo, a la igual, cámara de abajo. sí. Sí. Y bueno, Que pues es muy grande, eso es un el espacio lugar también grande. tiene unas tiendas de cosas esotéricas donde se venden libros. Y ya entra uno a este espacio y está en 3 partes, ¿no? En el centro está el foco tonal fuerte, o el más, sí, el más grande. El más poderoso. Digamos que a la izquierda está el de Rafael, Sí. que es el arcángel de la sanación, De la sanación. y a la derecha el de la Madre Divina. Sí, así es, exacto. Es correcto. En eso consiste el lugar. El del centro está rodeado por 7 columnas pintadas del color de las llamas que Sí. maneja la metafísica, ¿no? Sí, La sí. blanca, la amarilla, la azul, la violeta, La la verde. rosa, la verde. Y bueno, ¿y qué sentiste tú la primera vez que entraste a ese lugar? ¿Qué sentiste? Yo me sentí a todo dar, ¿eh? Y siempre me he sentido muy a todo dar. Primero me sentí victorioso porque dije, claro, valió la pena toda la aventura, ¿no? Porque de eso de lanzarte con tan poca información y llegar, y de luego todavía llegar y darte cuenta que si has llegado a un lugar fuera de serie, no era manera, hasta la fecha no sé, no hay explicación al respecto. Por ahí han dicho que tiene que ver con las placas, ¿no? Que hay energía de este rollo tectónico, ¿no? Por ahí han dicho.
Pero ya realmente un estudio así más científico al respecto, creo que no hay. Pero ¿Y físicamente, ¿qué sentiste? Ojalá y Energéticamente. que no haya, porque a veces es favorable que esté un poquito encriptado a que se descubra algo que luego haga que la gente o los gobiernos lo cierren O lo tomen, o o lo lo absorban. tomen, lo compren y que ya luego ya todos, ahora sí que todos los peregrinos no podamos ir, porque hoy por hoy todos los días abren, todos los días Sí, está en vamos, Ocotlán, Jalisco, y ahora nada más ponen así el Google Maps y te aparece sin ahora sí. ningún problema, ya, ¿no? Y cada vez recibe más gente, ¿no? La misión, cuando dicen ahí el guía, te dice que es que cada vez va a ir más gente, ¿no? Que les dijeron que cada vez va a ir más gente. Sí, y además, eso sí me lo dijo Manuel, que existe pues vamos a decir, forma que cada uno que llega, cada uno de los que hemos llegado al lugar y hemos aportado nuestra propia vibración, nuestros decretos hechos ahí, hacen que crezca un poquito. Claro. Entonces, en un principio, y eso sí es verdad, el círculo se ha expandido. En un principio, que es lo que nos toca a nosotros, quizás es ver el principio del foco, pero lo que sucederá después es que al principio parece ser que se mueve muy despacio, pero exponencialmente, a lo mejor en días se puede llegar a que crezca mucho más hasta que domine toda la Tierra, porque la promesa de, de este señor, de Juan y de Manuel, es que va a llegar el momento en que ese lugar irá creciendo, creciendo hasta que cubra todo el planeta. Y fíjate, cuando empezaste la historia del amigo que te animó a ir, que lo vi en un programa argentino, o sea que en Argentina ya tenían este dato. Sí, Pero bueno, ahora se ha ido gente de muchas partes del mundo a este lugar sí, a sí, través sí. de los Yo, años. yo digo que es un centro de peregrinación, porque van a sanarse, van en sillas de ruedas, en muletas, eh, bueno, van hasta en camillas, van personas que de coma, por ejemplo, en estado de coma. Entonces sí es un lugar, pues yo le tengo, además de un gran cariño, le tengo un respeto enorme. Y respeto hasta eso, respeto hasta que hayan cosas que no se expliquen y que no se entiendan muy bien, porque a veces cuando, aquí por ejemplo, claro, me encantaría que todos los que nos están escuchando vayan, eso por supuesto, eh, pero siempre y cuando no genere algo que vaya a hacer que cierren el lugar, que eso Claro. sería tremendo, ¿no? Sí, y a ti en lo personal te ha tocado vivenciar y estar cerca de experiencias de gente enferma que va y se sana. Mira, yo he llevado inclusive grupos. En una ocasión tuve una de las muchachas que fue, que no nos los dijo, pero tenía un problema de un tumor eh, en los ovarios. Y fue y estuvo ahí en el foco tonal, estuvimos haciendo las actividades que normalmente ponemos y en la noche, cuando llegó a su habitación y fue al baño, pasó el tumor. Entonces al otro día ya con mucho gusto y con pues de esas miradas que solamente del milagro cuando uno lo puede vivir o testimoniar, cuando llegó tan contenta no podía ni hablar. No, de verdad, no podía ni hablar ni contarnos de qué había sido el asunto de haber en ese momento visto en el baño pues un tumor, ¿no? Que había, Wow. se había curado, en ese momento se había curado. Y solamente te dicen ahí que hagas tu petición, que pidas que te sanen. ¿Cómo Sí, andamos de tiempo? no sé cómo andamos de tiempo por allá, para que platiquemos. Sí, vamos bien. Hay ¿Como chance, cuánto? todavía tenemos. Bueno, les voy a contar una Bueno, que ha sido también de las experiencias que a veces uno piensa si lo debe de contar o no lo debe de contar. Nosotros fuimos con un grupo de 47, creo que fue 45 personas, porque dos, por alguna razón, no pudieron, aunque fueron con nosotros, no pudieron llegar al foco ese día, ¿no? Porque nosotros nos quedamos en unos hotelitos que están muy cerquita. Eh, Tuvimos una experiencia, pues, extrasensorial, milagrosa, como le podríamos llamar cada quien,
Tenemos 45 personas que pueden testimoniar que esto fue así. Llegamos, eso no fue en el centro, en el foco, sino en las cámaras de sanación, en el lugar que conocemos como el Castillito. Y pues empezamos a tratar de estar ahí, hacer una meditación, relajarnos, hacer peticiones, en fin, ¿no? Y en ese momento se me ocurre a mí, porque había una muchacha que es cantante de ópera, y yo me acordé que era cantante de ópera, habíamos metido una grabadorcita para poder escuchar ahí música, ¿no? Y pues esa música pues estaba linda, música relajante, pero en ese momento se me ocurre a mí decirle que cantara. Entonces ella se le quedaron los ojos así cuadrados, como que estaba tan emocionada del lugar y lo que estaba sintiendo, porque también hay una sensación muy fuerte ahí dentro de la cámara, que me dice: ¿y qué canto, Martino? Y le digo: pues lo que quieras, ¿no? Canta lo que te venga, lo que te nazca. Y entonces ella se le ocurrió cantar el Ave María. Entonces empieza a cantar el Ave María. Yo siento que ella quizá no va a poder terminar de cantar, porque oigo, que se le empieza a cortar la voz. Y dije: híjole, yo creo que necesita un apapacho o un algo de decirle: síguele, porque ella es muy buena cantante, es soprano, pero yo sí noté eso, aunque lo pensé y dije: ahorita le voy a aprovechar a decirle que siga cantando, que no sé, ahora sí que no pause, ¿no? Pero así como lo pensé, en ese momento se empiezan a escuchar unas voces de un coro de hombres. Nosotros en ese momento nada más habíamos 4 hombres ahí hombres dentro. Esos 45, nada más 4 éramos sexo masculino. 41 mujeres. 41 mujeres. Y un muchachito, su voz era muy adolescente, no eran las voces estas educadas de un coro. Yo no canto nada, absolutamente. Y habían 2 más, Saúl, que estaba enfermo, estaba ronco, no podía hablar ni siquiera muy bien, y otro señor que también fue con nosotros esa vez, que tampoco canta nada. Bueno, eso nos enteramos después. Pero empezamos a escuchar las voces. Vero estaba mucho mejor, se sintió mucho más acompañada, y ella era la voz principal de soprano, el coro de estos. Calculamos que pudieron haber sido entre 8, 10, 15 personas, un coro. Y claro, terminó el Ave María muy bonito, pues yo creo que la mayoría de los que estábamos pues arrobados verdaderamente, muchas personas se soltaron a llorar, en fin, ¿no? De la emoción. Y claro, cuando termina la canción, termina esta melodía, pues ya teníamos que abandonar el lugar porque no nos dan mucho tiempo, y yo les pido pues que nos despidamos, y salimos, y ya afuera y ya en el hotel, ya platicando, empezamos como a darnos cuenta de qué había sucedido, empezamos a darnos cuenta de que no éramos ningunos de los hombres que estábamos ahí, no cantaban, no habían tenores, ¿no? Y que esto, pues no les quiero decir qué es lo que yo pienso, porque yo creo que esto se los dejo como la experiencia de que ustedes mismos puedan razonarlo, lo puedan vibrar, y puedan ponerle una explicación lógica, por llamarle así. ¿Y quedó grabado? No se grabó. No se grabó. No, yo pedí que grabadoras y todo. Yo inclusive les pido que los celulares los apaguen, por respeto al lugar y por lo que va a suceder. Entonces, no hay ninguna grabación. Nada más somos los que estuvimos ahí, sí, y que tuvimos esa experiencia. Yo les apuesto que como esta experiencia han de haber, pues sí, cualquier cantidad, pero yo se las cuento con mucho cariño. Y bueno, ahora que ya no está don Manuel, ¿quién se quedó a cargo? ¿Quién es? Pues mira, creo que es un hijo. Ajá. Porque tuvo varios, don Manuel. Uno de sus hijos creo que es el que se encarga a través de Lupita, que es una persona muy hermosa, que está haciendo esa labor de gran servicio como don Manuel, porque de verdad, ver una persona que a las 9 de la mañana, bajo el rayo del sol, llega a contar esta historia de alguna manera parecida a la que yo les acabo de narrar, todos los días,
desde que el sol sale hasta que el sol se pone, pues no es fácil, ¿no? Y con esta paciencia y con esta bondad de decir, no, pasa, haz tu decreto, siéntelo, y de esta forma, como lo hace Lupita, y también, ¿cómo se llama el otro señor? Porque luego se alternan con otro. No sé. A mí me tocó cuando solo Manuel era, pero ahora se alterna con este señor, que no recuerdo ahorita bien su nombre. Creo que es una labor muy bonita y otra vez mi idea, además de agradecimiento para ellos y para, obviamente, para Manuel y para Juan y para, perdón, José, es don José, dije Juan, creo. Sí, Juan, sí. Híjole, hay que nos echen la mano si es Juan o José, se me fue ahorita porque yo no lo conocía él en persona. Ah, ok. Pero está su estatua, ahí está una como placa. Hay una placa. Haciéndole un... Otra cosa, porque de veras, esto da para mucho tiempo. Yo les claro, como decía, pues les agradezco enormemente y agradezco que el lugar todavía esté abierto, porque un lugar de fe, no importa cuál sea, cómo le llames, cómo etiquetes a la fe, pero que vayas con fe a recibir algo extraordinario como lo que les acabo de contar, creo que es una cosa muy hermosa y que todavía lo podamos tener. Claro. De repente, cruzando, pero es una callecita así, en medio casi de la nada, porque es casi baldío. ¿Qué creen que hay? Hay una iglesita dedicada a San José, que acaba de cumplir 200 años. 200 años de antigüedad. Está catalogada por 200 años. Y uno, cuando ves ese lugar, dices, ¿y aquí qué se les ocurrió hacer hace 200 años? Sí. Una capilla para nada más. Lo que quiero decir para cerrar esto es, dicen los metafísicos que San José que Saint Germain estuvo reencarnado, ¿no? O que San José reencarnó en Saint Germain. O sea, hay una relación esotérica entre ellos dos. Entonces, cuando uno ve la iglesia y ve que está dedicada a José, pues son de esas cosas que uno ya nada más lo único que tiene que hacer es su propia historia. Entonces yo no es que yo les venda la ida como se vende turismo, ¿no? Vamos a llamarle, es un centro de peregrinaje a ti mismo, donde tú vas a tener tu propia experiencia, a qué contar y qué vivir. Nada más que vacilar cosas, se te van a ir apareciendo sucesos. Sí, y fíjate que esta chica de las que da, ¿cómo se llama? La que da el recorrido, bueno, la explicación. Lupita, pues es una persona muy sencilla, tiene una mirada muy especial, mucha paciencia para explicar. Comentó que han ido muchos videntes y que se habla que le han dicho, coinciden los videntes en que hay una familia muy grande de seres de luz ahí, no sé en número, ya no lo recuerdo, y que también de otras galaxias. Bueno, se han tomado fotos. En este caso yo modifiqué un poquito la foto, que se la hice como dibujo, pero el rayo ese que se ve violeta ahí es original. Lo tomé de una de tus fotos. Sí. Y como esas fotos hay muchísimas, ¿no? De estos orcs, o no sé cómo se les llama, de estos efectos de luz que salen han como tomado. Unas bolitas en las fotos. Sí. Ahí es el lugar donde más ese efecto yo he visto. Pero de colores, no nada, claro. Impactante. No solo blancas, de colores. Pues bueno, pues muchas gracias, Martín. Otra cosa, perdón, rapidito. ¿Sí? Ese lugar, Ocotlán, se celebra al Cristo de la Misericordia. 2 veces en la historia del pueblo han habido apariciones en el cielo del Cristo de la Misericordia. Parece ser que es un lugar, todo el lago de Chapala tiene una conexión astral muy importante de energía. Y pues por eso que también está ahí el lugar. Les digo, hay muchas historias. Lago de Chapala, que es el más grande de México. Sí, más hermoso, grande. Además. Sí, pues es un lugar energético, un vórtice energético. Recomendable totalmente, pero como dices, que vaya la gente con esa inocencia, con esa fe a vivir la experiencia. Y pues bueno, qué fortuna que tuvimos la oportunidad también de vivir una experiencia ahí. Y tu historia, pues que es tan especial y cómo se fue entrelazando con don Juan. Y bueno, pues hacen ustedes idas, pero
pues ahorita por lo que estamos viviendo está detenida. Está detenido. Pero quizá para finales de Claro, año, más adelante. Claro, vamos, apenas podamos, de verdad es un lugar que merece la pena y que podemos ir astralmente también, como a mí me invitaron astralmente, también se vale ir astralmente, ¿eh? Pues sí. Vamos a hacer meditaciones e irnos al lugar. Se puede, no pones Google y te aparece, pones Claro. hasta en YouTube también aparece. Claro, ya hay bastante información. Y bueno, pues lo estaré avisando cuando se programe, cuando ya esté abierta la fecha, lo estaremos diciendo. Pues muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Gracias, nos vemos la próxima semana. Tengan bonita tarde.